noches. El tema de elegir hoy día ha sido etapas del proceso penal peruano. Si bien es cierto, sabemos que es un tema muy amplio y muchas veces confuso, he tratado de resumirlo brevemente a manera de que pueda ser entendible y podamos tener claras cuáles son las etapas y básicamente cuáles son las funciones tanto del Ministerio Público como de la policía y del Poder Judicial en cada una de estas etapas. Bien. El nuevo Código Procesal Penal, que fue publicado en el 2004, estableció 3 etapas. Me refiero a la etapa de investigación preparatoria, luego la etapa intermedia y el juicio oral. Bien, la fase de investigación preparatoria puede comenzar con la interposición de la denuncia. Esta denuncia puede ser por parte de la persona afectada o por un tercero, aunque también puede ser de oficio, ¿no? Lo puede realizar tanto el Ministerio Público como la policía. Luego de lo cual, de esta denuncia, se van a iniciar las diligencias preliminares y el fiscal va a calificar si existe o no indicios de que se haya cometido un delito. Luego de esto, el fiscal va a decidir entre formalizar y continuar la investigación preparatoria o archivar la denuncia. La formalización de la investigación preparatoria se da inicio por un periodo de 120 días que tiene el fiscal para que con ayuda de la policía pueda convencerse de la responsabilidad o de la inocencia de las personas denunciadas, para lo cual debe de desarrollar los distintos actos de investigación necesarios, ¿no? En este lapso, el fiscal puede requerir al juez de investigación preparatoria que otorgue medidas cautelares o que se puedan aplicar los procedimientos especiales, ¿no? Bien. En cuanto a la investigación preparatoria, como ya sabemos, nuestro código lo regula en el artículo 321 del nuevo Código Procesal Penal. Y aquí he clasificado las funciones tanto del Ministerio Público como de la Policía y del Poder Judicial en esta etapa que, si bien es cierto, considero una de las más importantes. El Ministerio Público va a dirigir y conducir la investigación del delito. La primera etapa del proceso penal, que es la investigación preparatoria, persigue reunir los elementos de convicción, tanto de cargo y descargo, que permitan al fiscal decidir si va a formular o no la acusación contra el investigado. De esta manera, el Ministerio Público, por medio de los fiscales, se va a encargar de perseguir el delito, es decir, de conducirlo desde el inicio de la investigación para que pueda reunir todos los elementos de convicción, es decir, las pruebas, ¿no? Para que sí pueda acreditar los hechos delictivos que posteriormente vaya a proceder a denunciar ante el Poder Judicial al presunto imputado. Es por eso que se le reconoce al Ministerio Público legalmente como el titular de la acción penal, ¿no? Porque es el que persigue el delito. Pero, sin embargo, esto no tiene que ser entendido de una forma restrictiva. ¿Por qué? Porque lo que realmente debe hacer el fiscal es, en realidad, tratar de encontrar los elementos necesarios que puedan servir en realidad para aclarar el presunto delito cometido. Y en este mandato también se incluye el deber de indagar los elementos o circunstancias que podrían servir para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Es decir, que no simplemente su finalidad sea pues no acusar, sino aclarar, y de esta manera pueda, en algunos casos, atenuar la responsabilidad que hay en el posible acusado más adelante. El fiscal también va a solicitar la aplicación de las medidas limitativas de derecho. Las medidas limitativas de derecho son las decisiones judiciales previas a una sentencia final, que por requerimiento fiscal tendrán como resultado la limitación al derecho de la libertad personal del imputado.
pero sin que esto vaya a significar la limitación absoluta, es decir, esto no significa la detención. Algunos ejemplos prácticos aquí de medidas limitativas de derechos que puedan ser impuestas contra el presunto imputado por el juez son, por ejemplo, la obligación de concurrir mensualmente al juzgado a firmar, o la prohibición de acudir a lugares públicos de dudosa reputación, o incluso cuando prohíben salir del país, ¿no? Los requisitos para imponer las medidas limitativas de derecho pueden ser impuestos por el juez cuando considere que sea necesario asegurar la participación del presunto imputado en el proceso penal. Y siempre que no se cumplan los requisitos para dictar una medida restrictiva de derechos, porque ya la medida restrictiva de derechos es como que una cosa un poquito más, más compleja, ¿no? También el fiscal puede solicitar la aplicación de las medidas restrictivas de derecho. Estas también son decisiones judiciales previas a la sentencia final, pero a diferencia de las limitativas de derecho, estas ya tenemos, por ejemplo, aquí a la detención preventiva o el arresto domiciliario del imputado, ¿no? Algunos ejemplos prácticos que tenemos sobre esto puede ser cuando el juez ordena, ¿no?, que al imputado se le tenga en arresto domiciliario o en prisión o en detención preventiva. Esto en realidad se aplica para cuando haya peligros, por ejemplo, de fuga o un peligro en la manipulación de las pruebas, o sea, algo que afectaría la investigación del delito. Bueno, los requisitos para imponer las medidas restrictivas de derecho vendrían a ser que el delito presuntamente cometido tenga como pena mínima 2 años de prisión, que existan suficientes elementos de convicción para considerar que el presunto imputado cometió efectivamente este delito y que exista el peligro de fuga o de afectación del material probatorio. El fiscal también va a promover la aplicación de los procesos especiales. Bueno, el nuevo Código Procesal Penal reconoce la posibilidad de que los fiscales o los imputados soliciten la aplicación de procesos especiales, como los que sabemos, ¿no? El principio de oportunidad, la terminación anticipada, el proceso inmediato o la colaboración eficaz. Bueno, es importante remarcar que en realidad la aplicación de estos procesos requiere de que el imputado también los acepte. O sea, es un mutuo acuerdo entre el fiscal y el imputado, porque esto va a suponer también, pues, ¿no?, beneficios para el imputado, porque se le puede reducir la pena impuesta o la reparación civil que tenga que pagar, ¿no? Bueno, una de las funciones también que tiene el Ministerio Público, en este caso el fiscal, es si lo cree conveniente y encuentra los medios de convicción suficientes, acusar al imputado del delito ante el Poder Judicial, ¿no? Culminados los 120 días de plazo que tiene para investigar el hecho delictivo, el fiscal tiene en realidad 2 opciones. Interponer ante el Poder Judicial lo que conocemos como acusación fiscal contra los imputados en el delito, en caso de que éste considere, pues, ¿no?, que ha reunido los suficientes elementos de convicción para convencerse de que hay una responsabilidad por parte de los investigados en este hecho delictivo, o puede solicitar el sobreseimiento de la causa para luego su posterior archivamiento, ¿no? El sobreseimiento es en caso de que considere que no existen elementos suficientes para probar la comisión de un delito o para acusarlo, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones de la policía en la investigación preparatoria? Bueno, la policía tiene atribuciones directas y atribuciones que se las da el fiscal, que se las solicita, ¿no? Las principales atribuciones directas que tiene la policía son la recepción de denuncias. Por ejemplo, la policía tiene la atribución de recibir tanto denuncias escritas como orales por parte de los agraviados, las personas que se acerquen a cualquier sede, a cualquier comisaría, y a su vez tiene que dar cuenta inmediata de estos hechos a un fiscal, ¿no? En estos casos sería el fiscal que esté de turno.
También el arresto en caso de flagrancia. Los miembros de la policía podrán capturar a los presuntos autores de un delito exclusivamente en el caso de que lo hayan presenciado. Y bueno, como ya sabemos, se les debe de leer sus derechos en forma inmediata. Incautación. Bueno, las incautaciones en caso de flagrancia, la policía podrá incautar, obviamente tiene que elaborar un inventario sobre todo elemento que haya sido utilizado para cometer el delito. Asimismo, en caso de que existe el peligro inminente de la comisión de un delito, también podrá incautar todo elemento que pudiera ser utilizado para este fin, ¿no? También puede delimitar y proteger la zona del delito. Esto con fin de que el material probatorio no se pierda ni tampoco sea borrado de la escena del delito. La policía tiene que delimitar el lugar y a su vez impedir el acceso a cualquier tercero hasta que llegue el fiscal de turno, ¿no? Y otra de las funciones, otra de las atribuciones directas que tiene la policía es prestar el auxilio a las víctimas del delito, ¿no? En caso de que las víctimas requieran primeros auxilios, la policía está obligada y tiene el deber de brindárselos en la brevedad posible. Bueno, ahora, por solicitud del fiscal. Por solicitud del fiscal, la policía puede recoger el material probatorio, levantar y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo material que pueda servir para la investigación fiscal, ¿no? Tal como documentos privados, etc. Identificar a los autores y partícipes del delito, practicar las diligencias orientadas a la identificación física de autores y partícipes del delito, tomar declaraciones, levantar la documentación en el lugar de los hechos, o sea, levantar planos, tomar fotografías o realizar grabaciones en video, o demás operaciones técnicas que ayuden, pues, ¿no? En esta investigación. Ahora, la policía está obligada a, luego de todas estas diligencias, tiene que levantar un acta de cada diligencia que haga y deberá poner esos documentos a disposición del fiscal en el mayor plazo posible, ¿no? A la más brevedad posible, acompañadas del material probatorio que hubiera recogido. Bien, ¿cuáles son las funciones del Poder Judicial en esta etapa? Autoriza la constitución de las partes. Bueno, por requerimiento del fiscal encargado de la investigación del delito, el juez deberá autorizar la participación del tercero civilmente responsable en el proceso penal, así como de la parte civil, ¿no? Bueno, como sabemos, el tercero civilmente responsable viene a ser aquella persona que sin intención ni conocimiento, ni tampoco habiendo participado en el hecho delictivo, facilitó las condiciones para que el delito se realice. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si un asaltante al paso roba un carro para cometer el delito, el dueño del vehículo se convierte en el tercero civilmente responsable, ¿no? Y bueno, en la parte civil, que vendría a ser la persona afectada por el delito cometido, o sus familiares en caso de que esta persona hubiese fallecido, ¿no? En este último caso, el juez deberá autorizar la participación de ellos como parte civil en el proceso penal para que así puedan solicitar una indemnización económica por este daño sufrido, ¿no? Como tenemos el ejemplo de que si una persona sufre lesiones graves y se convierte en la parte civil en el proceso penal, como tal va a solicitar una reparación económica por el daño que se le ha infligido, ¿no? Bien, también hace las veces de garante de la investigación que está a cargo del fiscal. Es decir, que el juez tiene el deber de garantizar que la investigación esclarece el hecho delictivo, que está a cargo del fiscal y que se realice respetando los derechos procesales y personales de las partes. Bueno, así el juez tiene la facultad de otorgar y de negar a su vez cualquier requerimiento del fiscal o de la parte civil para limitar o restringir los derechos del imputado y presentar pruebas anticipadas en su contra. Un ejemplo claro de esta facultad es la posibilidad que tiene el juez de investigación preparatoria de aceptar un requerimiento fiscal para aplicar alguna medida restrictiva o limitativa de derechos solicitados. Si el juez considera que se cumplen los requisitos señalados para ello, pues aplicará la medida.
Bueno, otro ejemplo de esta tarea del juez de investigación preparatoria es la facultad que tiene para determinar si la obtención y presentación de pruebas anticipadas se ha realizado de acuerdo a ley, ¿no? Y por lo tanto la prueba pueda ser utilizada en la posterior etapa del juicio oral. Si no ha sido así, va a determinar la invalidez de esta prueba anticipada. Muy bien. Luego de toda esta etapa de investigación preparatoria y habiendo tomado una decisión y vencido el plazo, pasaremos a la etapa intermedia, ¿no? Que aquí el fiscal tiene dos opciones. Puede acusar o puede sobreseer. La etapa intermedia es la segunda etapa del proceso penal, de acuerdo a como lo establece el nuevo Código de Procedimientos Penales. Su principal característica consiste en que el juez de investigación preparatoria va a revisar en audiencia de control preliminar la decisión final del fiscal. O sea, es decir, ya sea el requerimiento de sobreseimiento de la causa, si es que el fiscal ha considerado que no existen los elementos probatorios suficientes para demostrar que en efecto no el presunto delito fue cometido, o en todo caso para demostrar que el presunto imputable es responsable de los hechos, o la acusación fiscal, cuando el fiscal considera que efectivamente el delito se cometió y que existen los elementos para creer de manera fehaciente que el presunto imputado es el responsable de este, ¿no? Tenemos que la acusación la tenemos regulada en el artículo 349 del Código Procesal Penal y el sobreseimiento en el 344. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público en esta etapa intermedia? Sea cual sea la decisión que haya tomado el fiscal, luego de haber culminado la decisión de la investigación preparatoria, perdón, él va a defender su postura y tiene que sustentar las razones de su requerimiento en la audiencia de control preliminar, ¿no? Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las funciones que tiene aquí el Poder Judicial en la etapa intermedia? Si el fiscal denuncia al presunto imputado, inmediatamente va a tener que presentar la acusación al fiscal y al juez, perdón, y el juez va a revisar este documento y que cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal. De ser el caso, va a enviar el documento a las demás partes procesales para que en el plazo máximo de 10 días interpongan cualquier tipo de sección o solicitud de prueba anticipada o cualquier otro requerimiento permitido por la ley, ¿no? Transcurrido este plazo y presentados los escritos y requerimientos que los sujetos procesales puedan haber planteado, el juez va a tener que señalar día y hora para realizar la audiencia preliminar. La audiencia preliminar le va a servir al juez para que revise la procedencia de la acusación fiscal. En este ejercicio, el juez se enriquecerá con los argumentos planteados por las partes, ¿no? Porque va a escuchar todo oralizado, para luego tomar una decisión respecto a la acusación presentada y con ello va a culminar esta audiencia. Bueno, cabe señalar que es obligatorio que estén presentes en esta audiencia tanto el fiscal como el abogado defensor del acusado, ya que recordemos que el acusado no puede permitir que se le vulnere su derecho a la defensa, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa si el fiscal solicita el sobreseimiento de la causa? Bueno, en primer lugar, el juez va a tener que informar a las partes procesales acerca del pedido de sobreseimiento de la causa, es decir, el archivo temporal o definitivo, para que en un plazo de 10 días se puedan oponer a esto. Luego de este plazo, el juez va a convocar a una audiencia preliminar también. Esta audiencia se llama audiencia de control de sobreseimiento. Y acá se va a determinar el sobreseimiento de la causa o se va a declarar improcedente también este requerimiento, ¿no? En este último supuesto, es decir, si se declara improcedente, el expediente penal será enviado al fiscal superior para que se pronuncie sobre la procedencia o no del requerimiento de sobreseimiento. Si el fiscal superior está de acuerdo con este requerimiento fiscal, el juez deberá dictar inmediatamente el sobreseimiento de la causa y esta investigación va a ser archivada.
Pero si el fiscal no está de acuerdo, el fiscal superior, es decir, no está de acuerdo con el sobreseimiento, va a ordenar a otro fiscal que formule la acusación contra el presunto imputado, ¿no? Bueno, y aquí daríamos por concluida la etapa intermedia. Ahora veremos lo que es el juicio oral, que es una de las etapas más complejas, por así decirlo, y más largas, porque ya aquí viene lo que es las audiencias, ¿no? De juicio oral. Esta etapa, la tercera, es también conocida como la etapa de juzgamiento, ¿no? Que muchos consideran la más importante del proceso penal, porque aquí el objetivo principal va a ser que se dicte una sentencia sobre la acusación fiscal y sobre los fundamentos y pruebas que ha expresado, ¿no? Las partes procesales a lo largo de toda esta investigación, de todo este proceso. ¿Cuáles vienen a ser aquí las funciones del Ministerio Público en el juicio oral? Bueno, en el juicio oral, el fiscal tiene que hacer las veces de defensor de los intereses de la sociedad. Por ello, en la audiencia sustentará las razones por las cuales interpuso esta acusación fiscal, las pruebas encontradas para demostrar la responsabilidad del imputado y también los fundamentos para considerar que la pena solicitada es adecuada para el delito cometido, ¿no? ¿Cuál es la función que va a tener aquí el Poder Judicial en este juicio oral? Bueno, el juicio oral, que constituye la principal etapa del proceso penal, porque, bueno, es el momento en el que el juez va a tomar una decisión, ¿no? Sobre la culpabilidad o la inocencia del imputado. El juez va a actuar como director de este debate, que tendrán tanto el imputado con el fiscal, con el tercero civilmente responsable, con la parte civil, en caso de que se haya constituido las partes procesales, ¿no? Y por ello, con el fin de encauzar la discusión hacia los temas relevantes para esclarecer los casos, el juez está autorizado tanto a interrumpir los alegatos o respuestas de las partes o también a impedir que los argumentos se desvíen hacia aspectos irrelevantes, ¿no? Finalmente, luego de estas audiencias, el juez va a dictar una sentencia sobre la base de los argumentos escuchados y de las pruebas oralizadas durante la audiencia. Bueno, como sabemos, luego de emitir sentencia, el juez, las partes podrán apelar, pero ya no se considera una etapa propiamente dicha del proceso penal, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, refería que la investigación preparatoria es la etapa primaria en la que se realizan todos los actos de investigación para que el fiscal pueda tomar una decisión, ¿no? Si es que acusa o sobresee. Y en este caso ya pasaríamos a la etapa intermedia, en la que el juez de investigación preparatoria va a revisar la decisión que ha tomado el fiscal, tanto de acusar o sobreseer, y va a determinar si se va a pasar al juicio oral, ¿no? Y ya en el juicio oral vendría a ser la exposición de las pruebas, y aquí se espera la decisión del juez con respecto a la investigación, si encuentra culpable o no al imputado. Cabe recalcar que aquí hasta la etapa intermedia el que acompaña es el juez de investigación preparatoria, porque ya cuando pasa a juicio oral, vemos que el expediente pasa a un juzgado colegiado, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias y cualquier duda o aporte que quisieran realizarlo, estoy presta a escuchar.